¿Están listos para cruzarla? El tema en esta noche se llama En la cuerda floja. En la cuerda floja, anótela, anote los versículos, anote toda la enseñanza de hoy que es tremenda edificación para su vida. Amén. ¿Cómo se llama? En la cuerda floja. Dígale al que está a su lado, usted también está en la cuerda floja. Acompáñeme por favor al libro de los Salmos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Libro de los Salmos, usted puede quedarse allí en el solo libro de los Salmos y yo voy a estar nombrando algunos otros textos que van a salir en la pantalla, pero usted concéntrese ahí en el Salmo número 1 y el resto lo puede anotar. Salmos capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, cuyo fruto da a su tiempo, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así a los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hay un hombre en el Cañón del Colorado, el cual tiene un reto, y es pasar en la cuerda floja a unos vientos, como lo vieron ahí. El video es larguísimo, lo edité para que pudiera ser fácil la enseñanza, pero cuando yo vi esto me acordé que el caminar con Dios también es una cuerda floja. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que, ¿vieron la fe del hombre? ¿Vieron cómo iba orando? ¿Vieron cómo en ningún momento se distrajo? Él iba concentrado y tenía sus ojos puestos en dos cosas. ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde tenía los ojos puestos? En Dios y en la cuerda, ¿cierto? Sus pies firmes en esa cuerda, sus ojos puestos en la meta. Y nosotros en la vida cristiana debemos tener los ojos puestos en Dios. Salmos capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Viene el primer consejo para los que andamos en la cuerda floja, para los que Dios nos ha puesto en la cuerda floja. Cuando yo ando en la cuerda floja, debo revisar lo siguiente. Primero, según el Salmos número 1, dice: primero, ¿quiénes son mis amistades? Cuando yo ando en la cuerda floja, tengo que revisar fuertemente mis amistades. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es bienaventurado? En todo el Salmo vamos a ver dos personajes: el bienaventurado y el malo o el impío. Y al final dice que este malo perecerá. Y vamos a ver las consecuencias del bienaventurado. Pero ¿qué es bienaventurado? ¿Me pueden ayudar con eso? ¿Qué? Una persona que siempre está en el bien. Una persona que tiene doble bendición. Bienaventurado, ¿qué podrá más ser? Dichoso, feliz. Hay otro término que es 1000 veces bienaventurado, 1000 veces feliz, 1000 veces dichoso. El hombre que no anda en consejo de malos. Aquí habla de la importancia de las personas con las que nos relacionamos. Y créalo o no, es tan vital las personas que nos rodean para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Es tan vital las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, si tú insistes en andar con personas que no viven en el temor de Dios, tarde o temprano terminarás negando tu fe y cayendo en el mismo pecado de ellos, dejando a un lado el consejo de Dios y volviéndote indiferente a la voluntad de Dios. Pues hay personas que, aunque sean buena gente, porque yo los conozco y tengo amigos y personas conocidas que son muy buenas personas, pero tienen conceptos equivocados, no solo de Dios, de la vida, del matrimonio,
del hogar, de la formación de los hijos. Muchas personas pueden ser muy queridas, muy buena gente, pero en su pensamiento hay errores que fueron adoptados ya sea por la familia, por los amigos. Entonces esos conceptos que están por fuera de las escrituras son contrarios a lo que Dios desea para mi vida. Ahora, nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de aprender más lo malo que lo bueno, ¿sabes? Nosotros tarde o temprano siempre, obvio, hay casos de casos, pero ¿han visto esos casos en el que el muchacho, que era un muchacho de pueblo, un muchacho querido, muy amable, muy de su casa, entró a la universidad y de repente el contorno de la universidad lo transformó, lo cambió? Llegó donde habían filosofías, pensamientos de hombres, modas de la época, y esas corrientes contaminaron su vida, su manera de pensar. Otros chicos entraron al ejército y la mamá y el papá dijeron: ahora sí se va a componer este muchacho, ahora sí se va a juiciar. ¿Qué sucedió? Empezó a fumar, conoció las drogas, grosero, porque hasta ahora no he conocido, bueno, sí he conocido uno que otro militar muy bien educado en cuanto a sus palabras. Pero nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de aprender más lo malo que lo bueno. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13 versículo 5. Habla de las costumbres. Dice Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres sin ¿qué? Sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé y no te dejaré. Si tú andas con personas cuyas costumbres son a la avaricia, es decir, al ganar, así sea a punta de trampa, pasar por encima de quien sea, humillar, ultrajar, eso tarde o temprano se te va a pegar y tú vas a adoptar eso. Eso lo dicen las escrituras, no lo digo yo. Entonces, sean tus costumbres sin avaricia. Entonces ten cuidado, porque Dios ha prometido que Él te cuidará. Amén. Entonces, existen muchas maneras de pensar en cuanto a quiénes son mis amigos. Yo digo: pero eso es una cuestión de pensamiento. Yo puedo controlar, yo no me voy a dejar influenciar. Pero la regla por lo general es siempre que yo termino haciendo lo mismo que ellos hacen. Casi siempre es la regla. Entonces hay un texto de las escrituras que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Entonces, es que mi hijo cambió, está rebelde y no quiere saber nada de la iglesia. Revise con quiénes están dando. Es que él de repente amaba a Dios y empezó a alejarse. Revise quiénes son sus amigos y qué filosofías y qué doctrina le están llegando al oído de él. Revíselas. Bienaventurado, entonces, le dice: dichoso el que sabe escoger sus amigos, el que sabe escoger sus amistades. Número 2, cuando yo ando en la cuerda floja de la vida, cuando ando en esa cuerda, debo revisar lo siguiente. 2, cuánta integridad hay en mi caminar diario. Dice el versículo: ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es un escarnecedor? Alguien que habla de los demás. Yo encontré el siguiente término allí por internet, y es el que se burla de una persona de manera cruel y humillante. ¿Se acuerdan de esos personajes en el colegio o en el trabajo que se burlaban del más indefenso a tal grado que lo humillaban y lo humillaban? Le digo porque yo fui un burlador de primera. Le digo porque yo fui muy casposo en el bachillerato y en el colegio antes de conocer al Señor, obviamente. Y cuando había alguien con un defecto, con algo, le colocaban un apodo. Y ese apodo era el objeto de burla, de chistes. Cada vez que llegaba se la montaban y se reían. Y juá, y mírelo. Ese, la Biblia dice, ese es el burlador. Ese es el escarnecedor, de tal manera que se burla y no tiene ni un poquito de misericordia. Le ve el defecto y se burla. Yo
Por muchos años en mi adolescencia fui muy acomplejado porque en mi familia hay una tendencia a que nos salgan granos en la cara, el acné. Ay, qué difícil es manejar eso en la adolescencia. No sé si les ha pasado. Ay, qué difícil es que ay, llegó la mazorquita. Y empiecen a burlarse. ¿Y qué tiene que hacer uno que tiene el apodo y que se le burlan? Reírse también. Sí, si usted se pone bravo es peor, ¿sí o no? Entonces usted, sí, mire, y por aquí en la espalda me salió más. Entonces usted tiene que seguirle en la corriente para que no se la monten más, ¿cierto? La Biblia dice que de la misma manera, así son los que se burlan de Dios. Que sus conceptos acerca de Dios son tan aberrantes, tan lejos de Dios, que dice el salmista, le aconseja, ni siquiera estuvo en los caminos de ellos, ni se ha sentado con ellos. Ahora, hay que manejar un equilibrio en esta enseñanza, un nivel en el que yo no me puedo ir a un extremo, entonces no vuelvo a andar con nadie ni a saludar porque todos mis amigos son severos, borrachines y casposos. O porque mis amigos hablan mal de Dios o hablan mal de la iglesia, entonces yo me voy al otro extremo, y el otro extremo se llama legalismo. Y no estamos buscando esto, estamos buscando un equilibrio en Dios. Entonces, cuando dice que no andes con ellos, es no adoptes su manera de pensar, porque tenemos que amar a nuestros amigos, tenemos que amar a las personas que nos rodean, nuestros padres, nuestra familia, todas las personas que están a nuestro alrededor. ¿Entendido eso? Algo anda mal entonces cuando las personas que más te dan consejos no son cristianos. Algo anda mal cuando las personas que usted más busca para que lo aconsejen no son personas llenas de Dios. Yo respeto mucho a las personas que creen en los psicólogos cristianos. O sea, cristianos que van al psicólogo. Yo respeto mucho eso, pero para mí personalmente es ridículo. Porque las escrituras, la Biblia tiene consejo para todos. Yo he estado 2 veces en el psicólogo. La primera antes de conocer al Señor Jesús. Se reúnen los profesores del colegio, dicen, ¿qué vamos a hacer con ese pelado? Es tremendo, ya lo echamos. Duró 15 días por fuera, pensamos que iba a llegar mejor y llegó convertido en un desastre completo. Vamos a echarlo del bachillerato, estaba ya entrando a grado 11, vamos a sacarlo, pero antes vamos a enviarlo al psicólogo. Entonces me dicen, si usted quiere que no lo saquemos, vaya al psicólogo del colegio. No, sí, yo voy. Voy al psicólogo que estaba más loco que yo. Él, de esos psicólogos que fuman y botan el cigarrillo antes de entrar a la oficina, para corregirme, ¿no? Para cambiarme. Y empieza a hacerme una serie de preguntas y empieza a mirar, Me dijo, mire muchacho, usted lo que tiene es una falta de identidad, usted lo que tiene es una falta de amor hacia usted mismo, entonces usted tiene que empezar a amar, respetarse y respetar a otros. Para él, ese era el concepto de mi problema, o sea, mi problema radicaba en eso. Y sí, tenía razón. Bueno, yo conozco al Señor por esos días. Conozco al Señor y fue lo más impactante que me pudo haber pasado. Empiezo yo a predicarle a mis amigos, mis compañeros y los que un día con los que yo andaba tomando y cantando, dando serenata, porque nos gustaba mucho ir a tocar y dar serenatas y nos pagaban con una media de aguardiente. Cuando yo empiezo a predicarles a ellos, en el colegio se volvieron a preocupar porque dijeron, ¿qué vamos a hacer con este muchacho? Ahora se volvió evangélico y está llevando a todo el mundo a la iglesia, y en las clases de religión eso se pelea con el cura, se pelea con todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer con él? Nuevamente al psicólogo. Y voy y me lleva al psicólogo y me hace preguntas, pero esta vez él no sabía qué decirme, porque todo lo que él me decía yo se lo desbarataba. Y yo le dije, ¿se acuerda que una vez usted ¿sabe qué? Usted me dio un concepto y un diagnóstico, pero yo le quiero decir algo. La Biblia me enseña que lo que yo tenía no era tanto de eso. ¿Sabe qué? Me decía la Biblia que lo que yo tenía se llamaba pecado, que yo era un pecador y que estaba alejado de Dios.
Entonces yo no entiendo a veces nosotros como cristianos. Es más importante lo que diga el psiquiatra, lo que diga el psicólogo. Y he escuchado a una mujer que nos dijo con mi esposa, yo fui al psicólogo y el psicólogo me recomendó que nos separáramos de mi esposo, que él para allá, yo para acá. Y decía, pero tú buscaste ayuda de Dios, hablaste con tus pastores. No, el psicólogo dijo eso y eso es lo que dice. Y yo, pero si la Biblia dice otra cosa, la palabra de Dios dice otra cosa. Y yo sé que para muchos en esta noche puede ser, hombre, ya no sea exagerado, no sea exagerado. Y no, tampoco le estoy dando duro a los psicólogos, porque aquí en medio de nosotros hay psicólogos cristianos muy bien parados en la palabra, firmes en las escrituras. Amén. ¿Cuánta integridad hay entonces en el caminar diario nuestro? Aquí surgen varias preguntas. Los amigos que tenemos te dan buenos consejos. ¿Qué consejo le das tú cuando te dice, oye, es que mi esposo viene borracho y me da unas leñeras? Saque el sartén y siémbreselo. No se deje. El camino de esos amigos es agradable delante de Dios. Sus vidas, la vida de ellos te motiva a ti a ser mejor persona, a buscar de Dios, a ser mejor papá, a ser mejor. Es una serie de preguntas muy importantes acerca de las amistades, ¿no? Salmos 26, versículo 4. Salmos capítulo 26, versículo 4 dice: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente, ¿no? O sea, falsamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Primera de Corintios 5, versículo 9. Dice algo muy tremendo. El apóstol Pablo era muy agresivo en sus cartas y en sus mensajes. Acuérdense que el apóstol Pablo fue escogido por Dios para levantar la estructura del evangelio en el Nuevo Testamento. Por eso las palabras del apóstol Pablo son muy fuertes, porque alguna vez escuché, estuve en un evento con los jóvenes en Medellín y uno de los conferencistas dijo, yo no sé qué le pasaba al apóstol Pablo, que era muy duro en sus palabras. Pero yo entiendo al apóstol Pablo cuando busca que la iglesia, que los cristianos, que los hijos de Dios seamos excelentes hijos de Dios. Y mira lo que dice en 1 Corintios 5:9, dice: les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Aquí los fornicarios son las personas que viven inmoralmente, personas promiscuas. Yo no sé si usted ha visto esas personas, bueno, en el caso de nosotros los hombres, pero esto es muy típico. Uno está hablando con, hola, ¿cómo te va? Y el otro, hola, ¿cómo te va? Y pasa una muchacha y se le van los ojos. El apóstol Pablo dice: no se junten con ellos. En el término, nuevamente hay que decirles, busquen el equilibrio, no se vayan al extremo. No absolutamente, versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, o sea, tendrían que salirse de este planeta, de este mundo. No se trata de eso, dice el apóstol Pablo. Más bien los escribo para que no se junten con ninguno que llamándose hermano, porque hoy en día es muy fácil que muchos vengan a la iglesia y que crean que ya son cristianos. Y el apóstol a ellos les dice: no se junten con algunos que creyéndose que aman a Dios, o sea, que llamándose ellos mismos piadosos, fuere fornicario o avara o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni siquiera comas. Duro, ¿cierto? Duro. Entonces hay que tener ese equilibrio para no irnos al extremo, pero el consejo de la palabra dice, ahí por ejemplo dice, con el tal ni siquiera comas. Es decir, una persona que aún se llama cristiano, que se llama hijo de Dios, pero que todavía vive igual, no se ha arrepentido, no ha cambiado su manera de hacer. Amén. Versículo 2 del Salmo dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Número 3, para los que andan en la cuerda floja de la vida y que tienen que revisar, lo siguiente es, número 3, disfrutar de la palabra de Dios, de la ley. Ahí dice, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué cosa? Su delicia. Ustedes saben que, o sea, ¿cómo podemos describir el término disfrutar, delicia, placer? ¿Cómo lo podemos disfrutar? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Qué es disfrutar? Gozoso, sí, agradable, sí. ¿Han visto un niño cuando usted le entrega un helado? A él no le importa si uno lo acabó de cambiar. Eso se chorrea, todo esto, porque lo disfruta. Esta tarde veíamos una película con mi sobrino en la casa y él tiene algo que me fascina porque a él nadie le habla, parece que no viendo fútbol. No nos hablen, no nos miren, no nos digan nada más que jugó Colombia y ganamos y clasificamos, no nos molesten. Pero mi sobrino ve las películas y lo llevamos a cine la otra vez, y en cine él no le importó que estaba lleno el cine. Se para en la silla, sí, vamos a vencer, ganaremos, viendo una película. Y todos los del cine voltearon a mirar, el chino loco, ¿quién será? Entonces nosotros, mi esposa y yo, ay Dios mío. Disfruta de lo que está viviendo en el momento. Exprésalo, vive. Leía esta tarde un capítulo de un libro que estoy leyendo, Radical, y decía, a veces somos extraños, seres extraños en este planeta, porque somos los únicos que tenemos un papá poderoso y vivimos a veces de una manera extraña, como si no lo fuera Él maravilloso. Tenemos un Dios soberano y nosotros vivimos como si no tuviéramos ese Dios maravilloso. Disfrutar de la palabra. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, que es disfrutar de la ley de Jehová. ¿Cuál es la ley de Jehová? ¿Cuál es la ley de Dios? Sus secretos, sus mandamientos, es decir, su palabra. ¿Cuántos trajeron su palabra a propósito? Es decir, el consejo que nos da el versículo es: deleites en la palabra de Dios, disfrute de escucharla, disfrute de vivirla, de conocerla, de escudriñarla. Al principio de la Biblia usted puede encontrar un manual de cómo leer la Biblia en un año, pero el consejo que te da esas escrituras es que no las leas, escudriñalas. No es que la leas, obvio, hay que leerla, pero ve más allá. Escarba en ella, busca aquello que te dé la vida, que te transforme. Usted no imagina el poder tan extraordinario que hay en estas escrituras. Usted se imagina el poder tan maravilloso que hay en la palabra de Dios. Salmos 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es, el hacer la voluntad de Dios produce en el creyente, en el Hijo de Dios, una delicia, un andar tranquilo. No hay nada más rico que acostarse a dormir con la conciencia tranquila. Qué tristeza que todavía puedan haber cristianos que se acuesten y su conciencia, que es el único que está dentro tuyo, que todavía te está acusando. No hay nada más terrible que tener la conciencia sucia. Para el cristiano verdadero, la palabra de Dios es su placer. Señor Jesucristo confronta a los discípulos y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Ya la multitud se fue. Les pegó una vaciada y les dijo: ustedes me persiguen porque yo les doy comida, porque multipliqué los panes y los peces, porque les di milagros. Ustedes me siguen por eso. Si me van a seguir, niéguense, tomen su cruz, niéguense a sí mismos y síganme. Y la gente no le gustó y se fue. Entonces el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Pedro entonces, ¿sabe que Pedro siempre era el que metía la cucharada, ¿no? Pedro dice: no, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes qué cosa? Palabras de vida eterna. La palabra de Dios debe ser prioridad para nosotros. A veces, tristemente, es más importante lo que diga Gandhi, es lo que diga Bill Gates, es lo que diga el gurú de los negocios, que lo que diga la palabra de Dios. A veces es más importante lo que digan los psicólogos de la farándula de los canales de televisión que lo que diga la palabra de Dios.
Y debemos regresar a la verdadera esencia de las Escrituras. Amén. Entonces es importante que vamos a consultar. Yo siempre he sido muy insistente y he tenido muchos problemas con eso. Y me dicen, es que usted es muy exagerado, todo lo quiere arreglar con la Biblia. Perdóneme, entonces ¿con qué lo vamos a arreglar? Al Señor Jesucristo siempre se le ha atacado en toda la historia. Mira, al Señor Jesucristo le han inventado todo tipo de teorías. Que estuvo casado con María Magdalena, que tuvieron un hijo, que fue homosexual, que estuvo en sus años de los 13 a los 30 años, estuvo por allá en la India aprendiendo meditación, que era un extraterrestre. Bueno, le han inventado todo tipo de doctrina. Yo pregunto, ¿cuánto han hecho lo mismo con Buda, con Mahoma, con los maometanos, con todos ellos? Nunca. ¿No se ha preguntado eso? ¿Por qué atacan tanto a Cristo? ¿Por qué atacan tanto la palabra de Dios? Satanás está detrás de eso y a eso se le llaman escarnecedores. Pero nosotros tenemos el discernimiento de entender que yendo a las Escrituras es donde encontraremos la verdad, la vida y la pasión. Amén. Si es un abogado, ¿qué va a consultar? Los códigos, las leyes, ¿cierto? Si es un médico, ¿a dónde va a consultar? Cuando usted viene a la iglesia, usted viene a consultar las Escrituras. Usted no viene a que los entretengamos. Usted no viene hay gente que dice, no me gustó la alabanza de hoy. No me gustó. El muchacho ese flaco no se desafinó. Pero quiero decirles algo, la alabanza no es para ustedes, es para Dios. No, y el de la guitarra, no sé, esas mechas. Y criticamos y podemos decir un poco de cosas, pero no es para nosotros, es para Él. Entonces cuando nosotros venimos a la casa de Dios es para alimentarnos de esa palabra, de eso que nos edifica. Amén. ¿A cuántos Dios les está hablando en su corazón? Dígale al que está a su lado, no se duerma. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley ¿qué hace? Medita de día y de noche. ¿Qué es meditar? Meditar es pensar de manera profunda. Escuche por favor. Es pensar de manera profunda, poniendo mucha atención en la palabra de Dios. Es decir, es pensar yendo un poquito más allá. El salmista en el Salmo 119:8 dice algo tremendo. Dice, se anticiparon mis ojos. Es decir, no pude dormir, no pude pegar mis ojos en las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. ¿Sabe? A mí me ha pasado eso. Mi esposa me dice a veces, ya duerma. Y yo no sé, tengo algo allí, algo que Dios me habló al corazón y me tiene trastornado. Y a veces Dios me ha dado a mí que han cambiado conceptos que yo tenía arraigados por años, creencias que yo tenía arraigado por años, y el encontrarme con la revelación de las Escrituras me quita el sueño. O sea, me lleva a pensar, oiga, yo tanto tiempo creyendo que esto era así y resulta que la Biblia dice lo contrario. A eso se refiere con meditar, ir un poquito más allá, ir a una verdadera revelación de las Escrituras. Amén. ¿Se acuerdan de Josué 1:9? Me voy a bajar aquí porque ya me están mirando como feo, no somos amigos. Josué 1:7, 8 y 9 habla acerca de un mandato que le da a Dios a Josué. Y a todos nos fascina el versículo 9. ¿Me regalas el 9? Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes, con nosotros? Amén. Y a todos nos fascina ese versículo. Y alguien en estos días me decía, yo no entiendo por qué Dios me ha abandonado, por qué las cosas no me salen bien, por qué yo no he podido caminar con Dios, por qué todo marcha, por más que yo intento, yo he ido a la iglesia y Dios me dio una promesa, me dijo. ¿Y cuál es esa promesa? Josué 1:9. ¿Sí? 9. Porque Jehová tu Dios estará contigo. Entonces le dijo, mira, nosotros los cristianos somos muy buenos para utilizar un versículo que nos gusta olvidando el contexto. Somos buenísimos para eso. Todo
todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, amén, sí. Pero el versículo anterior habla de que yo sé vivir en la pobreza, en la riqueza, en la escasez, en la abundancia. O sea, todo el mundo quiere la bendición, pero nadie quiere pagar el precio de lo que tiene ese versículo. Y mira lo que dice el versículo, los dos versículos anteriores. Dice solamente qué cosa: esfuérzate y sé valiente para cuidar, ¿qué cosa? Toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Cuál era la ley? Las escrituras. O sea, esfuércese por vivir la palabra, esfuércese por buscarla. Hermano, yo no sé por qué me va tan mal, porque usted no tiene conocimiento de las escrituras. Porque a usted le da igual venir a la iglesia, tener Biblia o no tenerla, tenerla en el celular como tenerla por ahí. Pero dice, esfuércese por cuidar de esa palabra que se la di a Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Amén, duro, ¿cierto? Pero dice el 8, nunca se apartará de dónde, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Dónde tenemos que guardar esta palabra? En la mesita de noche de la cama, en la biblioteca de la sala, abierta en el Salmo 91 para que la visita la vea. ¿Dónde? En el corazón. La palabra debe ser nuestra mayor delicia. Amén. Número 4, quien anda en la cuerda floja, quien anda en esa cuerda floja de la vida. Número 4, debe vivir la verdadera prosperidad. ¿Cuánto les gusta ser prósperos? Vamos a ver qué es prosperidad. Versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dice que será un árbol, ¿qué? Plantado. Cuando yo planto un árbol, yo lo cuido. ¿Han visto que en el bosque a veces se encuentran árboles frutales? ¿Quién sembró esos árboles? Nacieron ahí. Pasó un pajarito, hizo su necesidad y brotó la matica. Pero dice, seré como un árbol plantado junto a un lugar donde haya alimento, es decir, junto a las aguas. El verdadero hijo de Dios es el que Dios ha plantado junto a una corriente de agua que nunca se seca. Y entonces el verdadero hijo de Dios debe buscar la profundidad de sus raíces. Veían estos días cómo se hacen los bonsáis, ¿no? Entonces uno ve que hay bonsáis así, de este tamañito. Ceibas que nacieron para ser gigantes. ¿Cómo hacen eso? Desde muy pequeños les cortan las raíces. Y cada vez que vuelve y brota, viene otra vez para recordarle a la mata que tiene que ser chiquita. Nosotros los hijos de Dios no nacimos para ser pequeñitos. Nosotros los hijos de Dios, Satanás nos anda buscando para cortarnos las raíces. Por eso muchos han recibido ataques a su autoestima y les han dicho: tú eres un tonto, tú no puedes, tú eres un bruto, los demás pudieron, tú no vas a poder. Ese es Satanás cortando las raíces de nuestra vida para que no tengamos la verdadera prosperidad. Y encontré el término prosperidad. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, de una vida abundante en Dios. Su hoja no cae, habla de una vida que está llena de Dios. ¿Sabe? El cristiano debe mirarse que esté lleno de Dios. Amén. Mira al que está a su lado y está lleno de Dios. Se le ve la llenura de Dios. Y dice: y todo lo que hace prosperará. Prosperará. Yo encontré el siguiente término para ir acabando rápido, que del término prosperar.
tristemente nosotros, los seres humanos, tenemos un concepto, y los cristianos también, a veces por malas enseñanzas, de lo que es prosperidad. ¿Qué es la verdadera prosperidad bíblica? Y encontré el término, que no lo sé en hebreo, ni en griego, ni nada de eso, pero sí sé el significado, que significa empujar hacia adelante. Yo diría echar para adelante. Echar para adelante, prosperidad. Entonces, uno puede prosperar en la vida, pero qué rico prosperar con Dios. ¿Por qué le digo? Le voy a decir algo que puede ser muy feo decirlo. Para ser próspero en esta vida, o sea, para ser millonario, para tener riquezas, usted no necesita de Dios. ¿Cuál es el hombre más rico del mundo? Es un mexicano, ya superó a Bill Gates. Se llama Carlos Slim, el dueño de toda. De hecho, todos ustedes tienen algo que ver. Bueno, si tiene algún operador de celular, que no puedo decirle cuál es. Pero es el hombre más rico. Pregúntele si ama a Dios. Pregúntele si Cristo es su Salvador. Pregúntele cómo es su vida con Dios. Nada que ver con Dios. Y los hombres más ricos, en el top de los 10 hombres más ricos del mundo, no hay hombres cristianos. Lo cual nos indica que para ser prósperos, separados de Dios, no se necesita de Dios. Pero hay una prosperidad bíblica. Hay una prosperidad para los hijos de Dios. Y esa es la que nosotros debemos buscar. Tristemente, decía, tristemente para nosotros el concepto de prosperidad se limita a posesiones materiales. Dinero, un carro, una casa. Y escuchamos testimonios, hermanos, testificales, que Dios me regaló una casa nueva y toda. Y más de uno, pero ¿por qué es más chismosa esa vieja? Porque hay envidia, porque limitamos a que la prosperidad es algo material, pero la prosperidad, el echar para adelante que dice las escrituras, es cuando Dios llama a José a los 17 años. ¿Se acuerdan que Dios le dio un sueño? ¿De qué se trataba ese sueño? De que todos sus hermanos, su papá y su mamá, al final, años después, iban a ir a buscarlo, porque iba a venir una hambruna tremenda sobre esa tierra. Pero la pregunta es, ¿quién puso el sueño? ¿José se lo inventó? Dios, no hay nada más rico que soñar ser próspero con Dios. No hay más rico, y no estoy hablando de prosperidad económica ni bienes materiales. ¿Qué tal? ¿Dónde queda la paz? ¿De qué me sirve tener tantas posesiones si mi casa es un infierno? Si todo el día vive agarrado papá e hijo, los entre esposos. ¿Sabe que yo tengo que darle gracias a Dios porque con mi esposa hemos aprendido a resolver los problemas de la casa sabiamente? A entender que la sabiduría que Dios nos da la herramienta para ser prósperos en esa área. Y mi esposa no es una perita en dulce. No vino, ¿no? Ay, sí, ahí está. Y yo no soy una perita en dulce, hermano. Gracias. Está como relacionado de la palabra éxito. Éxito. Significa cuando estoy en la boca de Jehová, mi corazón está fuera del mundo. Amén, hermano. Muchas gracias. Eso es éxito, bendición, la paz, la sabiduría. ¿La buscamos? ¿Anhelamos eso? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, su hoja no caerá y todo lo que hace será prosperado. Y se acuerdan allá en Génesis 37, Potifar miró a José y dijo: yo necesito a ese muchacho. ¿Qué tenía José que le interesó a Potifar? Todo lo que hacía era prosperado. Le entregaron a una cárcel y yo no sé si se empezó a llenar la cárcel pero fue próspera. Se lo llevó para la casa y empezó a prosperar su casa. Había una bendición en él, y no estoy hablando de riquezas, porque las riquezas llegaron al final.
Eso es bendición. Amén. Estamos aprendiendo, mira, no hemos tocado sino 3 versículos de un salmos que a veces leemos así muy rápido. Quiero terminar ya con una última reflexión que está en Jeremías 12:1, ya para terminar. Jeremías capítulo 12, versículo 1, habla de algo que le pasó también a Asaf en la Biblia. A él le pasó algo que le pasó a Asaf. Jeremías llegó y se rascó la cabeza y dijo: hay algo que no entiendo, Señor. Mira lo que dice: Señor, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Eso es algo así como, perdóname Dios, no te voy a ofender, ¿no? Con todo respeto. Sí, a ti cuando te dice, cuando te van a llamar la atención, ven, te voy a decir una cosa, con todo respeto, no es porque te van a faltar el respeto, ¿no? ¿Se ha visto? Te voy a decir algo con todo respeto, es porque te van a vaciar. A Jeremías le pasó algo así. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa delante de ti. ¿Cuál es esa causa? ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Usted nunca se ha preguntado por qué hay gente que prospera si son tan malos esposos, son tan malos ciudadanos, son mala clase? Tramposos, de todo. Y eso andan en unas, y creemos que eso es prosperidad. Y el Señor hoy nos enseña y nos dice: prosperidad sin mí no es nada. No así, dice, termina el Salmos en el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, es decir, como una hojarasca que el viento lleva. Por tanto, versículo 5, no se levantarán los malos al final del mundo, en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los impíos, de los malos, ¿qué cosa? Perecerá. Al principio dice bienaventurado y termina con un perecerá. Al principio dice 1000 veces feliz el hombre que se cuida de todo esto y da una lista de todo lo que hemos visto. Pero al final dice: el impío perecerá. A mí, ¿de qué me sirve tanta riqueza si estoy alejado de Dios? A mí, ¿de qué me sirve tener éxito en este mundo si no lo tengo a Él? Que es lo más maravilloso que le puede pasar al ser humano. Alejado de Dios, dijo Jesucristo: sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. La reflexión en esta noche es: número 1, examinémonos quiénes son las personas que nos hablan al oído íntimamente. ¿Quiénes son esos amigos que influencian tu vida? Yo tuve que alejarme de ellos, ¿sabía? Yo era muy amiguero, muy amiguero, y tuve que dejarlos. Inclusive tuve que dejar una novia que tenía en esa época. Cuando conocí al Señor, yo llegué con novia. Eso, nadie es perfecto. Y tuve que alejarme de todos y buscar una verdadera revelación. Llega un hombre de Dios y me dice: Fernando, tienes que alejarte de tu casa, de tu hogar. Es decir, eso es un trato personal, no estoy diciendo que haya que hacerlo así, porque tienes que descontaminar tu mente de años compartiendo ideales del uno, del otro. El uno viene y te dice: no, que Jesucristo nació de un repollo. El otro viene: no, que el camino, las religiones conducen a Dios. El otro dice: no, Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. Y todo el mundo opina algo, pero las escrituras son completamente contrarias, y a esas es las que nosotros debemos atender. ¿Quiénes son las personas que nos rodean? ¿Cuál es nuestro caminar diario? ¿Cuál es nuestro andar diario en Dios? Debemos revisarlo, debemos analizar cuál es ese caminar en Dios. Número 3, disfrute de la palabra de Dios. ¿Está disfrutando usted de la palabra de Dios? Un descuido, iglesia, un descuido, y cae usted al abismo
se soltará de esa cuerda, se soltará y caerá en ese abismo. Y yo conozco muchos que ya han caído. Yo conozco a muchos que tristemente empezaron bien siendo cristianos, amaban a Dios, tenían muy buenas intenciones de sacar adelante su familia, su hogar, en las escrituras, en la palabra, llevarlos, pero resbalaron. Mucho cuidado cuando te hablan al oído y te dicen: ¿qué? Tanta exageración. ¿Qué? ¿Tú crees que el pastor, tú crees que allá que los que se la pasan allá, que ellos también, falsos, hipócritas? Pero el Señor te lleva a través de las escrituras a entender que si te metes en las escrituras, en la palabra, ese debe ser nuestro filtro de todo lo que nosotros escuchamos. ¿Está en la Biblia? ¿Está en las escrituras? ¿Estamos entendiendo eso? ¿Vivimos la verdadera prosperidad? ¿Vivimos lo que es tener una vida próspera? Qué bueno que en esta noche podamos decirle a Dios: cada día me hace falta conocerte más. ¿No le parece que cada vez que usted estudia la escritura parece que menos sabe? A mí me pasa así. Quiero invitarle que incline su rostro ahí donde está y hablemos con Dios por unos segundos. Señor, te damos gracias en esta noche. Hable con Dios, no espera que yo lo guíe ni nada de eso. Hable usted en su propio corazón ahí. Señor, esta noche me has hablado al corazón. Has hablado de que debo cuidar este corazón que tú me regalaste. Yo soy ese árbol plantado. ¿Quién lo plantó? Tú, Señor. Tú me plantaste. Perdóname porque a veces me he descuidado tanto de eso. Me he descuidado de todo lo que me dicen, de todo lo que me enseñan. A veces es más importante lo que diga X o Y personaje que lo que diga la Biblia, lo que digan tus escrituras. Pero hoy quiero tomar decisiones radicales, fuertes, serias. Hoy quiero tomar decisiones en las que yo pueda decirle no más a ese grupito de amigos con los que yo ando, no más a esa persona que me arrastra siempre y al otro día me siento arrepentido y me siento inmundo y me siento sucio y no quiero volver a la iglesia porque X o Y persona me influenció y yo me dejé arrastrar. Yo pensé que podía controlar eso, pero terminé cayendo y resbalando. Esa cuerda floja, Señor, en la que andamos todos. Padre, ayúdanos. Quiero invitarle a que se coloque sobre sus pies, porque siento en mi corazón que esta noche hay personas que tienen que tomar decisiones serias con Dios. Siento que esta noche hay personas que, Señor, ayúdame porque estoy en un momento de resbalarme de esa cuerda, de perder la mirada en ti. Al igual que este hombre que andaba allí en la cuerda, hoy tenemos que aferrarnos a ti. Ese hombre nos enseñaba que estaba aferrado a ti más que a esa misma cuerda. La fe es esa, caminar creyendo que tú nos guías, que tú nos orientas. Padre, en esta noche te bendigo. Padre, en esta noche te honramos, te damos gracias. Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi orientación, Señor. Tú eres aquello, Señor, en el cual mis ojos deben ver todos los días. Cuánto he aprendido hoy, Señor. Necesito más de tu palabra, necesito deleitarme en ella, empezar a escudriñarla, empezar a aprenderla, a caminar, Señor, en tus escrituras. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, obra, Señor, de una manera maravillosa y especial. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, revise sus pasos, joven, revise sus pasos, hombre, mujer, y diga: ¿en qué pasos ando yo hoy? La cuerda en la que yo ando quizás es la cuerda equivocada, que me lleva hacia el mal, que me lleva a mi destrucción. Años le he entregado a mis amigos, años le he entregado al alcohol, al trago, años maravillosos se los he entregado a otras cosas que tarde o temprano son como esa hojarasca que se las llevará el viento. Pero dice la Biblia que el que es plantado será prosperado. El que es plantado, su hoja nunca caerá,
será vigoroso, será fuerte, será alto, será fuerte. No fuiste llamado para ser pequeño, para ser un bonsái. Eres una ceiba, eres un cedro grande, robusto.